5 to the training 7. Bienvenidos a la Oveja Roja. Hoy estamos con Pablo Híjar, de Stop Desahucios. Bueno, Pablo, cuéntanos, ¿cómo y cuándo nace Stop Desahucios en Zaragoza? Bueno, Stop Desahucios nace en el verano del 2011. Nace precisamente para paralizar un desahucio en el barrio Valdefierro, que se produce en julio del 2011. Y entonces era pues una pequeña agrupación, campaña le llamábamos entonces, campaña Stop Desahucios, que unificaba pues a distintas plataformas de barrio, como la que pertenecía yo, de la Solidaridad Turiparque Goya, asambleas del 15M, como la de Delicias, y entre todos al final poco a poco pues la plataforma se fue especializando o tomando forma más de plataforma independiente, porque veíamos que el tema era complejo, que necesitaba un trabajo específico, unos conocimientos de derecho hipotecarios específicos, y poco a poco pues la plataforma fue tomando cuerpo a lo largo de ese verano. ¿Cómo trabaja y cómo se organiza Stop Desahucios? Pues el trabajo de Stop Desahucios, el núcleo principal del trabajo son las asambleas que bueno, en un principio se ha ido haciendo más complejo conforme ha ido avanzando el trabajo y más compañeros han ido entrando a Stop Desahucios. En un principio teníamos una asamblea semanal, que es la asamblea a la que habéis venido hoy, que es una asamblea que se hace todos los lunes, que ya lo sabe todo el mundo, o mucha gente sabe que aquí nos juntamos todos los lunes a las 7, y en la que viene la gente por primera vez, ¿no? Y son asambleas en la cual la gente pues cuenta su caso. Suele ser un día en el cual la gente se libera, la gente aprovecha pues para compartir algo que a veces no ha compartido ni siquiera con sus seres más queridos por vergüenza o con sus vecinos, etc. Y luego tenemos que antes era todo una asamblea, producto del número de gente, hacíamos inviable en las asambleas de mantener una única, porque llegamos a juntarnos 100 y pico personas aquí todos los lunes, con lo cual era inviable, y se decidió empezar a hacer asambleas por entidad. Y actualmente tenemos una asamblea de CAICAJA 3 Ibercaja, y luego tenemos otra asamblea que es de interbancos, que agrupa todo el resto de bancos, Banco Santander, UCI, La Caixa, Kutxabank, todo el resto de bancos. Y luego ahora otra asamblea que es nueva, que es la asamblea de alquiler y vivienda, que se dedica pues a la problemática del alquiler, y no solo del alquiler, sino incluso de aquellas familias que no tienen acceso ni siquiera al alquiler, que viven de patada, en casas ocupadas, o toda la historia de la obra social que ahora se está poniendo en marcha en Zaragoza y que esperamos que en próximas fechas pues haya noticias. ¿Cómo se organiza Stop Desahucios a la hora de frenar un desalojo? Pues, hombre, no hay una fórmula escrita, pero sí que hay algo que es común siempre, que es nosotros la única fuerza que tenemos en Stop Desahucios es la movilización, la solidaridad de la gente y el intentar poner el foco en aquello que nos interesa, ¿no? No siempre lo conseguimos, pero buena parte de las veces. Como lo conseguimos es una doble vía. Por un lado, normalmente ejercemos una presión social y a través incluso de los medios de comunicación, si no quieren escuchar y si no, pero a través de los medios alternativos, de las redes, en la cual ponemos en marcha campañas de apoyo a la familia que se enfrenta al desahucio, en la cual explicamos bien lo que sucede, explicamos las injusticias, que siempre los desahucios son injustos. Señalamos aquellas causas más características del desahucio. Por ejemplo, el último que hemos tenido en Zaragoza era que suponía un incumplimiento del convenio firmado entre el Consejo General del Poder Judicial y el Gobierno de Aragón. Y luego hacemos lo inevitable, ¿no? que es convocar el mismo día que el desahucio está programado por parte del juzgado. Convocamos ese mismo día un piquete ciudadano, en la cual pues varias decenas o cientos de ciudadanos acuden a la vivienda, acuden a la puerta de la finca y a la puerta de la propia vivienda e intentan bloquear el acceso a la comisión judicial para intentar dialogar con ella antes de la entrada y conseguir una solución que evite el desalojo forzoso de las familias. ¿Qué plantea Stop Desahucios para terminar con la situación de los desalojos diarios? Para terminar con los desahucios en España. Pues Stop Desahucios y la SPA planteamos más cosas, ¿no? Pero hay 3 consignas que se han hecho famosas, que son las de la ILP, y una de ellas ya contiene esa solución, que es la moratoria definitiva de desahucios. Lo que planteamos es que no se debería producir ningún desahucio en este país, ningún desahucio forzoso, sin una salida alternativa para la familia de deudores de buena fe por cosas sobrevenidas, es decir, quien no paga porque no puede, porque se ha quedado en paro, por falta de ingresos, porque le han bajado el salario. Hay muchos motivos por el cual la gente deja de pagar, pero lo que tienen en común es que no hay una solución en ese sentido. Entonces nosotros lo que pensamos es que primero sería una moratoria, y unido a esa moratoria el desarrollo de las distintas medidas que hemos planteado, ¿no? Como es la dación en pago, como es el alquiler social, y esto va unido a un parque de vivienda pública y una serie de
de cuestiones que poco a poco el movimiento ha ido estableciendo como puntos reivindicativos, ¿no? A partir de esas 3 consignas de la ILP, que era la moratoria de desahucio, el alquiler social, dación en pago retroactivo. Bueno, Pablo, ¿tú crees que el sistema económico actual que rige a España y a los distintos países occidentales sería capaz de asegurar el acceso a la vivienda a todos los miembros de la sociedad? Bueno, es complejo. A ver, la teoría dice que sí, ¿no? La teoría dice que en España ahora hay 3 millones de viviendas vacías y que incluso en la época de bonanza seguía habiendo 3 millones de viviendas vacías. Entonces, bueno, algo dice que materialmente podría ser posible. ¿Cuál es el problema? O mi pero, ¿no? Porque soy escéptico de que este sistema consiga satisfacer al 100% el derecho o el acceso, más bien el acceso al derecho a la vivienda. Porque evidentemente somete todo un mercado, el derecho a la vivienda está sometido a un mercado desde hace muchos años en este país. Ya la dictadura franquista lo convirtió en un mercado a través de la proliferación de la VPO como vivienda en propiedad. Es un país muy singular, España, en el mercado de la vivienda, además, en este sentido, de pequeños propietarios de vivienda. Pero no hay ninguna confianza en ese sentido, es decir, que este sistema tendría que plantearse un cambio de reglas en el sentido de poner por encima los derechos de la población a lo que hablamos, ¿no? Ya sin catalogar de especulación, de usura, no simplemente de dejar de considerar una mercancía los derechos de la gente, en este caso las viviendas. Y el problema es que eso choca intrínsecamente con la raíz de este sistema, ¿no? Que se basa precisamente en el libre mercado, en la libre, entre comillas, la libre competencia, entre comillas, y evidentemente ya se encargan los voceros del sistema, ¿no? de explicar eso, ¿no? Cuando dicen, es que si se hace lo que dice la PA, ¿no? Que no son más que pequeñas reformas puntuales en el sistema, ¿no? Es que se hunde el mercado hipotecario. Bueno, pues, no sería cierto del todo, pero tampoco es una mentira del todo, es decir, porque sí que es cierto que muchas medidas de las que pedimos, este sistema, por inocentes que pueda parecer, no las soportaría o pondría en riesgo incluso la rentabilidad de determinadas entidades bancarias, ¿no? ¿Cómo funcionan en el resto de Europa los desahucios? ¿Qué diferencia hay en otros países europeos respecto a cómo trata España todo este tema de los desalojos? Tampoco soy un experto, ¿no? En derecho comunitario, algo me ha tocado leer. En Europa, como en el mundo, hay 2 grandes grupos de derecho, los que se rigen por el derecho latino, que somos España, Grecia, Italia, muchos otros países, y luego los que se rigen por el derecho anglosajón. Los que se rigen por el derecho anglosajón suelen ser más tendentes a la segunda oportunidad y a la dación en pago, otro tipo de soluciones que nosotros llamamos de segunda oportunidad. El derecho latino, que es el nuestro, pues suele ser más de que la debe la paga. Sí. Esto es un resumen muy... luego si nos ve algún abogado, pero bueno, para que nos entienda la gente. Aún así, con independencia de que sean de una u otra manera, todos articulan, o la mayoría, no todos, pero muchos países articulan, pues lo que decía, posibilidades de segunda oportunidad, ¿no? Como puede ser en este país que si tú tienes una sociedad limitada, dejas todos los cufos del mundo, dejas a todos los proveedores, declaras que te has ido a la quiebra y te vas a tu casa. Llega una familia, le pasa lo mismo, debe dinero al banco, está en una situación dramática, ha hecho bancarrota porque esa familia se encuentra en bancarrota, pero no tienes la posibilidad de declararlo, ¿no? Pues, por ejemplo, hay países como Francia en la cual se decretan maneras de establecer esa quiebra de la familia, ¿no? O en Italia, por ejemplo, existen medidas de mediación entre la familia en el sentido que no siempre se garantiza que esa familia no se queda en la calle, es decir, puede perder la propiedad de la vivienda, pero el Estado debe garantizar una vivienda. Por ejemplo, en Francia no existe la dación en pago como tal, pero la subasta de la vivienda, cuando a la gente se la ejecutan, se hace por el 95% del valor de tasación. Eso significaría en España prácticamente que muchísima gente que hoy está debiendo mucho dinero a los bancos, con la ley francesa prácticamente no deberían nada, ¿no? Más que las costas judiciales, a que no tuviera justicia gratuita. Y así, bueno, en Estados Unidos existe la dación en pago, en Argentina existe algo parecido también, es decir, que sí que en casi todos los países hay algún tipo de escapatoria, ¿no? Incluso en Grecia, con todo lo duro que fue la situación de Grecia, con todo lo mal que estuvo Grecia, con la situación tan desesperada, incluso en Grecia hicieron algo que llevamos aquí planteando, que lo planteamos al principio, que era la moratoria de desahucios, ¿no? O sea, aquí ha sido imposible. ¿Cómo crees tú, Pablo, que debería actuar un gobierno ante la situación actual en la que empresas privadas dejan en la calle a ciudadanos y familias que dicho gobierno dice defender? Pues te respondo a nivel personal porque como plataforma, bueno, pues sería,
no nos hemos planteado qué haríamos si tomáramos el poder o si gobernamos por estos desahucios y las PA no han nacido obviamente para eso, sino que somos plataformas de afectados. Pero bueno, aparte de las medidas concretas que plantean las plataformas de dación en pago, retroactiva, alquiler social, todo lo que hemos estado hablando y otras cuestiones, yo personalmente, hombre, yo creo que es muy difícil solucionar el problema de la vivienda sin solucionar al mismo tiempo el problema bancario y financiero, que hay un problema de fondo y es que el sistema financiero y bancario está quebrado, auténticamente quebrado. Es decir, cuando se habla de que el sistema financiero no tiene liquidez pero tiene solvencia, en la práctica se quiere decir que ni tiene solvencia ni tiene liquidez, porque la solvencia de las entidades al final se mide por la capacidad que tienen de responder ante los imprevistos, y esa situación evidentemente requiere una intervención de la economía profunda, ¿no? Y entre ellas, bueno, yo lo tengo muy claro, yo creo que todas las cajas de ahorros del antiguo sistema de cajas de ahorros que han sido privatizadas y bancarizadas deberían ser y formar parte de un nuevo banco público, de una nueva banca pública. Hay una lógica aplastante para hacerlo, y es que ya hemos pagado a las entidades, ya las hemos rescatado. El otro día sacaban las cifras de Caixa Cataluña, que la van a acabar malvendiendo el dinero que se ha metido ahí. Bankia es otro ejemplo, o sea, es decir, son entidades que ya no se trata de una consigna de los comunistas o de los rojos bolcheviques, que no quita para que lo sea, pero ya no se trata de eso, sino se trata ya de incluso una cuestión de lógica, de decir, bueno, si los ciudadanos ya hemos pagado a los bancos, ¿por qué no nos pertenecen esos bancos, ¿no? Y eso por un lado, y luego incluso más allá con otros sectores estratégicos, ¿no? Es muy complicado el poder intentar cambiar las cosas si tú no tienes un control. Y luego, haría muchas más cosas a nivel personal, pero por no entrar en lo que sería un cuento de hadas de lo que cada uno queríamos, luego sí que en lo concreto sí que haría, pues es una moratoria inmediata de desahucios, mientras en el Parlamento se va discutiendo un plan de vivienda real que planteara qué se hace con aquellas viviendas vacías que hay. Como decía, son 3 millones, entre 3 millones y 4 de viviendas las que hay vacías, que evidentemente solo es cuestión de voluntad política el tomar en propias manos del Estado ese parque de vivienda pública y empezar a sacarlo a un precio asequible para la población. ¿Qué se siente cuando logras, junto con otros compañeros y ciudadanos, consigues frenar un desalojo? Pues es muy especial lo que se siente. Es quizá una de las partes de la gasolina que mueve estos desahucios, los motores de estos desahucios. Pues evidentemente hay mucha tensión y nunca tienes la seguridad, porque si la tuviéramos no existiríamos, de que ese momento en el que se te enteras de que se va a parar el desahucio, y siempre que sucede, incluso da igual que conozcas a la familia de antes o no te conocieras o tal, bueno, pues se producen, no sé, es difícil de explicar, ¿no? Hay que estar ahí para vivirlo, pero realmente pues se producen momentos de mucha emoción, de familias que estaban muy abajo, muy hechas polvo, que ves como en cuestión de un proceso que han visto el apoyo, que han visto, es decir, que no están solas, pues ves cómo de repente se empoderan, cómo cogen ganas de hacer cosas, cómo pierden la vergüenza, ¿no? Porque es muy importante en el proceso de desahucio, desgraciadamente, ¿no? La vergüenza a los afectados la pierden a hostias, ¿no? A la fuerza, ¿no? No les ha quedado otra, ¿no? Y es muy... es duro al mismo tiempo muchas veces porque no lo hacen queriendo, es decir, muchas veces la gente se imagina a la persona heroica y tal, y muchas veces desgraciadamente la gente no le queda más narices que tomar esa decisión, que muchas veces no la tomarían, si no fuera porque están empujados por una situación muy dramática, ¿no? Ya para concluir y pues, teniendo reciente las elecciones europeas, ¿qué espera para el futuro Stop Desahucios? Bueno, Stop Desahucios posición electoral no tiene, y nosotros lo que sí que hemos dicho, bueno, lo ha planteado la PA y Stop Desahucios, no hemos participado de la campaña gracias porque teníamos un montón de campañas aquí en marcha, lo que evidentemente la apoyamos. Y lo que planteó la PA, que yo creo que no habrá problema en que sea compartido por la plataforma de aquí de Zaragoza, era que evidentemente nosotros lo que hemos planteado era que no se podía votar a favor del Partido Popular, porque era el partido que obviamente había tumbado la ILP, la había desahuciado a la ILP en el Parlamento, y además un gobierno que había hecho un juego sucio contra las plataformas de afectados. Recordemos además, bueno, yo aún estoy pendiente de resolución de una sanción de 1.500 euros por los scratches de aquí. Es un partido que nosotros entendemos que es netamente representante de los intereses de la banca. Entonces, ese planteamiento sí que fue muy claro. De hecho, la campaña scratches fue específicamente al Partido Popular y a otros igual les hemos recordado que cuando estuvieron no hicieron lo que tenían que hacer, pero bueno, nosotros nos hemos centrado sobre todo en aquellos que sí que públicamente se han negado a admitir por lo menos aquellos 3 puntos de mínimos que nos cansamos de repetir, que son la dación en pago retroactiva, el alquiler social y la moratoria de desahucios, que parece un mantra, pero es que son totalmente necesarios y no los hemos conseguido, entonces hay que seguir peleando por ellos. Bueno, Pablo, muchas gracias. Gracias a vosotros.